Buenas tardes. El equipo de Columnas de México les damos la bienvenida al 7º programa de la primera temporada de Ciudad Digital, navegando por la transformación de las ciudades. Transmitimos desde nuestro set de televisión digital, sito en la colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila, en las propias instalaciones de Columnas de México. Para conducir este programa, saludo a la doctora Brenda Hernández Gutiérrez. Buenas tardes, ingeniero. Un gusto volvernos a ver. El de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. El tema del programa de hoy: yo te pregunto, mujer, ¿cobarde o víctima? Es el segundo programa de una saga que hablará de los temas que le duelen a las mujeres. El de hoy, los miedos de las mujeres. Como invitada destacada, una terapeuta reconocida y apreciada en Saltillo, experta en tanatología y conducción de las emociones. Bienvenida, Gloria Alicia Niño Obregón. Hola, ingeniero, encantada. Gracias, Brendis, gracias. Un gusto que nos acompañes el día de hoy, Gloria. Gracias. Por favor, Brenda, presenta a nuestra invitada. Bueno, es un gusto presentarla, Gloria Alicia Niño Obregón, con 18 años de experiencia siendo tanatóloga, control de emociones, metafísica cuántica y creadora del método GN. Bienvenida, Gloria. Gracias. Bueno, en el programa anterior, Brenda, y de acuerdo a esa idea que concebimos juntos de tratar el tema de las cosas que le duelen a las mujeres, explicamos las generalidades y arbitrariamente, luego de una investigación, definimos 5 subtemas subsecuentes que hoy inician con este tema de los miedos. De los miedos, así es. Y creo que para empezar, con ayuda de Gloria, experta en emociones, definir qué es el miedo en general, ¿no? Para mí el miedo es una emoción. Hay gente que la ve positiva o negativa. Yo la considero positiva. No sé, Gloria, si nos puedes apoyar en definirnos qué es el miedo. Claro que sí. El miedo es una de las emociones más pesadas que hay. El miedo y el enojo son las dos emociones más pesadas. La diferencia entre el miedo y el enojo es que el miedo nos paraliza y el enojo nos mueve. En la jungla o en la naturaleza humana, y nosotros somos naturaleza, tenemos ese instinto natural. El miedo me va a hacer huir o esconderme o resguardarme del peligro, y el enojo me va a hacer atacar o defenderme. El problema del miedo es que es una emoción que entre más profunda se siente o más grande es, menos me permite reaccionar. Me voy directamente a la emoción y mi mente se desconecta y no sé qué hacer. La diferencia con el enojo, por ejemplo, que en algún momento probablemente la desarrollemos aquí también, el enojo es que entre más se siente, más actúas. Sí puede ser positivo o negativo, doctora. Puede ser como tú lo apliques, porque hay un punto en ese grado de afectación en esa emoción que tú tienes que reaccionar y tienes que hacer algo. Cuando tienes mucho miedo, pero te sientes tanto en peligro, mientras tienes miedo estás paralizada, no sabes qué hacer, a veces no te mueves, a veces solo aguantas, soportas, no dices ni haces nada, pero llega un punto en donde el miedo es tanto que te obliga a moverte, ahí es donde se convierte en positivo. Es una reacción natural también, pero el ser humano, sobre todo ahorita que somos más conscientes de las emociones, estamos aprendiendo a controlarlo y dominarlo de tal manera que no nos invada por completo y nos desconecte de la mente y nos impida actuar. Pero en general yo te diría que el miedo es una de las dos emociones más pesadas y en general nos paraliza o nos lleva a no saber qué hacer o a limitarnos en cuanto a una mente resolutiva de la que todos fuimos dotados también, o a no permitirnos actuar para podernos defender. Simplemente nos quedamos ahí en el rincón permitiendo que todo pase, tratando de pasar desapercibidos. De hecho, algunos animales en la naturaleza lo que hacen es que de verdad pasan desapercibidos, se inmovilizan por completo y entonces el depredador no los encuentra. En la naturaleza humana y nosotros los humanos también existe esa opción, y entonces si me quedo callada, si no hago nada, si no me muevo, puedo sentir que el peligro puede pasar porque no estoy motivando a mi enemigo o al depredador o al agresor para que lo siga haciendo. Controlarlo y dominarlo, dice usted, Gloria. Sí. En
en el hablar normal decimos no tener miedo, pero el miedo es consubstancial a la condición humana. El miedo está en el cuerpo y en el alma de cualquier persona. Hoy hablamos del de las mujeres. Entonces se trata de controlar y vencer ese miedo, conducirlo positivamente. Es correcto. ¿Estaríamos de acuerdo? Claro, digo, porque el miedo se enfrenta, se trabaja y se avanza. El miedo es el que te va al final del día a mover y a actuar para avanzar. O sea, tener miedo no es malo. No, no es malo, al contrario, es el que te va a hacer actuar. Que lo uses mal, que lo conduzcas mal, que te detenga en lugar de moverte. El problema es eso, que si te paraliza y te quedas ahí, te puede funcionar un tiempo, pero después te va a obligar a moverte. Pero mientras no te mueves, estás en peligro. Porque el miedo no te permite ser objetivo, ser inteligente o ser resolutivo. Si lo logramos controlar de tal grado en el que podemos interactuar entre la inteligencia y la emoción, sí podemos encontrar una solución o una salida. Ahora, el miedo también viene consecuente, viene de antes. No solamente lo que me está pasando ahorita me da miedo. A veces escuchamos un ruido y hacemos esto, nos asustamos. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque en algún momento ya me dio miedo y esto solamente lo reactiva y lo incrementa. Y cuando se va juntando tanto y cuando se empieza a desbordar, prácticamente soy esa persona negativa que a todo le tiene miedo, al clima, a la situación, a la calle, al dinero, al gobierno, a la enfermedad. Prácticamente nos volvemos miedo. Es cuando ya juntamos demasiado y no lo pudimos controlar. Pero el miedo es inofensivo. Es inofensivo para los demás, es muy ofensivo para mí, porque cuando yo no lo puedo procesar, entonces me lo puedo llevar a mis sistemas y me pueden enfermar. Tiene que irse por algún lado. Y aunque soy una persona que siempre está con miedo, hay un punto, hace poquito me platicaban de un paciente que ya está creando manchitas en su piel y eso se debe a que su miedo ya se desbordó y se está yendo, se está fugando hacia algún lado. En este caso se está yendo a sus sistemas. Ok, yo tengo una pregunta, Gloria. Sí. ¿El miedo a enfrentar los miedos nos convierte en mujeres cobardes o víctimas? El miedo a enfrentar los miedos nos convierte en mujeres cobardes. Cobardes porque no soy capaz de resolver, porque no armo ese plan o porque no pienso que puede existir o puede suceder una solución. Okay. Víctima es como un contexto todavía más profundo. La víctima lo que hace es se conduele de sí misma y de pronto puede crear una relación con su victimario en donde quiere incentivar esa parte porque le está dando resultado de alguna manera. Si yo soy víctima, los demás me van a poner atención o de perdido me van a ver con esa condolencia, con ese amor o con esa manera o esa conexión en donde me quieren ayudar a resolver. Y cuando yo dependo de eso y me gusta, entonces sigo provocando a mi agresor para seguir siendo víctima, que al final ya no sabemos quién es el víctima y el victimario, porque también la víctima se convierte en victimario del victimario. Si yo soy una persona que soy agredida por mi pareja y esa pareja después de que me agrede viene y me compensa, me apapacha, me consuela y me promete, me está dando resultado de alguna manera, entonces lo sigo provocando. ¿Sí? Ahí es donde me conviene ser víctima, pero ser víctima significa sacrificarme siempre en una fórmula que puede ser que me funcione. Okay. El poeta y cantante Facundo Cabral escribió y cantó una frase que reza así: nos envejece más la cobardía que el tiempo, los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Totalmente. La mujer puede ser víctima de sí misma, no solo víctima de alguien. Sí. Y además, ingeniero, lo traemos en la genética, lamentablemente ya integrado. Ustedes, las generaciones chiquitas, doctora, lo están tratando de quitar porque estamos siendo más conscientes. Pero mi generación, que es la de tu mamá y la de muchas mujeres, esa generación lo que hace es que lo aguanta porque aparte cree que es bueno y que es natural. Entonces aguanto, no reacciono. A menos que esté en el hospital porque mi agresor, en este caso una pareja, si fuera el caso, mi agresor pues ya me puso en el hospital, a la otra me va a matar. Es cuando yo puedo reaccionar. Pero estamos acostumbradas a aguantar, al sacrificio. A veces decimos que por los hijos, que por la familia, que por mantener esa generación de dinero en mí, en mi persona, porque si no, ¿de qué voy a vivir? Hay muchas cosas que podemos argumentar para permanecer ahí, pero es generacional. Gracias a Dios, las nuevas generaciones no están aguantando, ya dejaron de ser víctimas y entonces empiezan a buscar la manera de salir de ahí y de resolver. Y el miedo, por ejemplo, a la incertidumbre,
es lo que no nos permite avanzar, no tomar decisión. Sí, el miedo a la incertidumbre es no sé qué va a pasar. Si él me tiene sujeta a una buena vida, o me tiene sujeta a un bienestar, o me tiene sujeta al control que ejerce sobre mí, que me hace sentir segura de alguna manera, aunque contenga la agresión o contenga el maltrato. Entonces la incertidumbre de qué va a pasar si yo tomo una decisión o si le pongo un alto es lo que me detiene, porque no lo tengo seguro. Prefiero, como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Prefiero quedarme donde soy, a arriesgarme a algo mejor, porque no sé si lo voy a alcanzar. Okay. Entonces me decías, Brenda, en la parte previa al programa, que describirías algunos tipos de miedos en este programa. Miedos en las mujeres. Hay muchos, y yo creo que tanto hombres y mujeres tenemos miedo desde la muerte y desde qué va a pasar a lo mejor en la siguiente hora o en los siguientes días. Pero viéndolo o sondeando entre mujeres, digo, porque yo veo muchas mujeres preguntando de que, bueno, ¿cuáles son a los que nos pudiéramos enfocar el día de hoy? Sería, pues, miedo al miedo, miedo a la independencia financiera, o que nos lleva a la codependencia de alguien, miedo a la violencia, tanto de la pareja, de la familia, de los ciudadanos, de cualquier tipo de violencia, al fracaso, tanto en el matrimonio, en lo laboral, en la sociedad, al abandono, y creo que el más importante, la palabra no, que es establecer límites. Creo que esos son algunos de los miedos que se me vinieron a la mente, que mujeres me los reforzaron, de los cuales pudiéramos hablar el día de hoy. Sí, fíjate que tienes razón, Brenda, son un montón de miedos. Fuimos educados así, pero también ahorita me gusta que hay una revolución que a toda la humanidad le está despertando, y estamos aprendiendo, ahora sí que porque la vida nos pone en ese punto, a vencerlos. No tenemos otra opción, porque todos estamos buscando un cambio. Ya no queremos quedarnos en lo que siempre ha sucedido, ni siquiera en mi vida o en mi estado. Siempre estoy buscando algo más o algo mejor. Todos esos miedos que tú mencionas son normales. Ahora imagínate, si a todos les hiciéramos caso, pues nos quedaríamos no sé dónde, ¿verdad? No lograría ni crecer, ni económica, ni profesionalmente, no lograría estar sana, no lograría ser feliz o ser muy amada, porque los miedos me detienen. En esa naturaleza de nosotros, que también está la resiliencia y está la inteligencia, es en donde podemos basarnos para poder avanzar y vencer nuestros miedos, y ahorita hay 1000 opciones para lograrlos. Hay miles de terapeutas, tenemos Saltillo, tiene muy buenos terapeutas, pero también hay cursos, hay talleres, hay libros, hay podcasts, hay programas, hay de todo, en donde yo me puedo basar y no me cuesta nada si yo le pongo atención, pero sobre todo si en mi mente establezco la idea, tengo que cambiar esto, tengo que brincar esta barrera que yo tengo. Primero lo tengo que reconocer, va de mí, no va del otro. Y entonces todo se va a ir acomodando perfecto, y yo lo voy a ir logrando, y con el tiempo el resultado me va a gustar y voy a querer más. Claro, todo lo bueno empieza con miedo. Así es. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo. Cuando me gradué de medicina, primer paciente, pues sí te paralizas, tú, y si me equivoco, y si se me pasa recetarle algo, y si no le mido, pero ok, dejo que me atraviese, dejo que entre y me invada. Hago la primera consulta, al terminar me di cuenta que puedo. Entonces, bueno, viene el segundo, y el miedo va disminuyendo. Pero hasta que no lo enfrentas, ayuda, claro, a tus capacidades, a tu preparación. Hasta que no lo enfrentas, no te das cuenta de que puedes. Como un niño chiquito aprendiendo a caminar, pues obviamente sabemos que se va a caer y se va a golpear, pero eso no lo impide a volverse a levantar y decir, lo voy a volver a intentar. Bueno, una pregunta para ambas. Dicen que no hay una escuela para ser padres, pero la sociedad evoluciona y a veces los padres no evolucionamos. Queda pendiente la tarea en la familia de educar a los hijos para enfrentar los miedos. Sí. Es un hecho que se está manifestando ahorita por medio de experiencias o situaciones difíciles de controlar en los hijos, porque los estamos volviendo sobreprotegidos. No sabemos cómo actuar con nuestros hijos. Venimos de un extremo en donde la disciplina era severa y en donde no había información ni interacción. Veíamos a la autoridad, que creo que a ti y a mí nos tocó, ingeniero. Creo que somos más o menos de la misma generación.
de una sociedad que solamente nos marcaba un camino, pero no podíamos ni siquiera discutir ni podíamos preguntar, en donde no se nos daban explicaciones, pero además veíamos a la autoridad, a papá y a mamá muy lejos, de verdad como si fueran los que nos mandaban y teníamos que obedecer. Nos fuimos a un extremo que es en el que estamos ahorita, en el que queremos escucharlos, queremos protegerlos, queremos que sea más fácil, queremos que ellos entiendan lo que está sucediendo, pero estamos en el extremo de la sobreprotección. Yo tengo muchos casos en mi consulta en donde los papás ya no saben qué hacer con sus chiquitos, desde muy chiquito porque ya es muy rebelde, un mediano porque ya se enoja y discute y agrede verbalmente, y uno grande, estoy hablando de un chico de 28, 30 años, al que yo ya le tengo miedo porque no sé cómo va a reaccionar, y entonces prácticamente el hijo es el que manda lo que tiene que hacer sin que yo le pueda ni siquiera opinar. Nos estamos topando con ese tipo de situaciones, y lo único que faltó ahí o falta es disciplina, establecer la distancia, buscar que viva sus propias experiencias, que se caiga, que se levante, que resuelva, pero también que vea en mí esa autoridad que conduce amorosamente y de pronto determinante y severamente como tiene que ser por su propio bien. Es en lo que estamos ahorita. Y una juventud de cristal que no le puedes decir nada, se desmorona con cualquier comentario, lo Exacto. toman a mal, lo entienden mal. Una juventud que está creciendo con la competencia entre niños y niñas, y donde, por ejemplo, aquí en Saltillo vemos en cierto sector social que las niñas compran las botellas para las fiestas, con el dinero de sus papás, por supuesto, y son las que llevan, y son las que se quieren emborrachar más, y son las que quieren chocar y las que quieren hacer más tonteras que hacían los muchachos. Sí. En lugar de controlar a los muchachos, ahora descontrolamos a las niñas, a las señoritas. Es que ahora estamos parejos, son todos. Y todos están metidos en un mundo lleno de riesgos. Y como no hubo una disciplina o una autoridad que les enseñara que hay límites, se desbordan y se meten en problemas. Ese es el tema ahorita. Yo creo que con el tiempo, ingeniero, doctora, vamos a lograr ese balance en donde sí se puede establecer la disciplina con amor y la protección justa, la que tiene que ser, y en donde ese ser humano va creciendo con lo mejor de sí mismo, pero también va creciendo encontrando los límites como justos y como necesarios para su evolución. Y luego ya adultos que son congruentes en su pensar y en su actuar, y que son buenas personas y seres humanos y que son exitosos en todo lo que hacen. Pero vamos para allá. Yo considero que lo que está sucediendo ahorita es normal, porque de pronto reaccionamos y dijimos, lo estamos haciendo mal, y ahora nos vamos al otro lado. Eso es esa generación de cristal. Fíjate que en alguna ocasión a mí me invitaron en un programa a desarrollar el tema de los niños cristal. Y yo me preparé, pero yo me fui mucho por el lado espiritual. Los niños cristal son los que vienen de Cristo, los que son sensibles, los que son amorosos. Cuando yo me senté en el programa, como ahorita con ustedes, me doy cuenta de que estaban hablando de los niños con mentes débiles, con falta de capacidad para resolver, pero también con falta de fortaleza para dejarse sentir y para vencer lo que esté sucediendo dentro de ellos sin tener que tumbarse tanto en una depresión o en un estado muy negativo, que los llevara a decisiones que de pronto no nos gustan, como darse por vencidos, huir o hasta la muerte, ¿no? El suicidio. Cuando yo me di cuenta de lo que se trataba el programa, bueno, lo pudimos desarrollar, pero entonces entré en otro tema que ese es la realidad. El otro tema que yo quería desarrollar, para el que yo iba preparada, que era los niños de Cristo, los niños que están haciendo ahorita, que son amorosos, pues me di cuenta de que eso está muy en la superficie, está muy fuera de la realidad. La realidad es que estamos formando seres muy débiles, que no pueden utilizar su mente o que no pueden utilizar sus emociones para controlarlas, que más bien están siempre en descontrol. Niños que no sabemos qué va a pasar con ellos en un futuro cuando sean adultos, porque lamentablemente la vida no es condolente con nadie. La vida, las experiencias, las situaciones que se van viviendo son tan severas como tienen que ser para que esa persona pueda responder, pueda crecer, pueda desarrollarse. En un programa que tuvimos y donde tocamos el tema del suicidio, concluía un experto en que los muchachos se van por la puerta fácil, entre comillas, que no debe ser fácil suicidarse, lo digo con todo respeto, Sí. porque no tienen asideros. ¿Qué significa? ¿Dónde está la familia que los hace fuertes? ¿Dónde está la sociedad que no los señala, sino que los apoya? ¿Dónde está el entorno que los abraza? ¿Dónde está su religión en la que ellos crean?
su fuerza, dónde está su alma poderosa. Con esto nos quedamos para ir al primer corte. En un minuto regresamos. Estamos en Ciudad Digital navegando por la modernización de las ciudades. En este segundo programa de la saga Mujer, Cobarde o Víctima. Hoy tratando los miedos de las mujeres. Hay que advertir que el dedicar estos programas a las mujeres no es un programa de feminismo. Es un esfuerzo por informar y orientar a las mujeres en los temas que les duelen. Cómo entenderlos y cómo solas, no con nosotros, tomar decisiones que las hagan más fuertes. Hablabas de los tipos de miedos, doctora Brenda. Creo que para empezar a hablar miedo al miedo. El miedo al miedo nos da miedo y nos paraliza. Entonces, creo que el miedo pues se trabaja, no es de hoy para mañana ya no tengo miedo. O sea, es un día a día de irlos enfrentando poco a poco para lograrlos vencer y poder decir, esto ya no me dio miedo, ya no me paralizó, ya no me detuvo y me logró avanzar, logré actuar o tomar cartas en el asunto. Miedo al miedo, ¿cómo podemos empezar a enfrentarlo, Gloria? Digo, no es de hoy para mañana, pero el primer paso que daríamos para enfrentar el miedo al miedo, ¿cuál sería? Yo quisiera terminar solo la parte, Sí. con Gloria, de la generación de cristal y de la posible falla en la familia, de no egresar jóvenes fuertes, pertenecidos, seguros, listos para enfrentar una vida tan cruenta como es la actual. La generación de cristal tiene dos problemas ahorita. Una es unos padres que tienen que estar trabajando y que no ponen tanta atención ni están tan presentes en casa ni en su formación. Entonces prácticamente se crían con los abuelos en la guardería, con una persona que los cuida o a veces solitos. Eso no les permite tener esa conducción. Y el otro problema que tenemos es que somos padres muy protectores. Buscamos que nuestros hijos estén bien, buscamos resolverles sus problemas, buscamos que no tengan tantos contratiempos en la vida. Yo les decía anoche en un programa de radio que cuando a mí me castigaban en la escuela, en lugar de y que mi mamá fuera a la escuela a reclamar, mi mamá me castigaba en la casa. O sea, era como algo hiciste mal, entonces ahí te va el de la casa también. Y entonces uno iba entendiendo pues que se tenía que portar bien, tenía que cumplir con las reglas o con las normas. Los padres de ahorita, precisamente por ese ding dong o ese big bang donde estamos ahorita, que estamos en el otro extremo, los padres de ahorita quisieran evitarles a sus hijos ese tipo de experiencias, porque también existe la idea, y es muy cierto en mucha parte, de que los traumas que se crean con una disciplina muy severa o con una falta de comunicación o interacción con los hijos más cercana se tienen que sanar en el futuro y pueden traer muchas consecuencias, y estoy de acuerdo con eso. Pero, como yo decía ahorita, tiene que haber un balance. Lo que yo les pido a los papás que tienen hijos que todavía están bajo su resguardo y su conducción y su disciplina y su formación es que sí existe la disciplina, la tienen que ejercer, solo que la hagan amorosamente. Amorosamente no significa que te hablo suavecito y te pido las cosas a ver si me las quieres conceder. No, amorosamente es explicarle mucho por qué lo estoy haciendo de esa manera y al final ponerle un te amo, o es por tu bien, o esto me duele más a mí que a ti, pero lo tengo que hacer. Entonces el chico o el niño, el adolescente o quien sea, va a interpretar esa disciplina injusta para él, pero como parte de algo que él tiene que experimentar para poder crecer.
Eso es lo que yo les pido a los papis de hoy. No importa la edad que tenga el hijo, siempre se puede corregir, porque el único que puede hacer esa labor eres tú como tutor o como conductor, como padre. Las demás personas, la escuela, los abuelos, los tíos, los maestros, un terapeuta solo va a tratar de darte seguimiento a ti, pero tú eres el que tiene ese poder, y es un poder que tú tienes que ejercer para poder hacerlo lo mejor, porque tampoco queremos ser los padres perfectos, porque nunca va a suceder eso, nunca lo vamos a encontrar esa perfección. Siempre va a haber algo que nuestros hijos cuando sean adultos tienen que sanar, pero entre mejor los prepares, más fácil va a ser. Crea la resiliencia y crea la fortaleza en tus hijos, eso es necesario. Brenda, tanto amor de los padres a los hijos, ¿está equivocado? ¿O solo es la forma en que conduces ese amor para conducir a tus hijos? Yo creo que es la forma en que los vas a conducir. Porque de tanto amor, pues tanto amor también volvemos a lo mismo, sobreprotegemos a los hijos. Y a veces digo, yo en lo personal no tengo hijos, pero desde a veces la vergüenza de decir, o la pena de decir, tengo miedo, y me hago aquí la que no pasa nada y me lo trago. No tiene nada de malo expresar la emoción, el miedo. ¿Sabes qué, hijito? Tengo miedo. Y en base al miedo es lo que nos va a hacer tomar decisiones correctas, no basadas en las emociones, no basadas en el miedo, sino el pensarlo y tomar la mejor decisión para poder avanzar. Y el no quedarse en el mismo lugar, sino que al pesar del miedo uno actúe, tome cartas en el asunto. Yo soy un abuelo muy amoroso con mi nieto. Sí se me pasa. Y algunas veces me dice mi hijo, papá, no le festejes porque está haciendo algo mal. Digo, bueno, ahorita que me vaya lo corriges, mijito, para que no odie al abuelo y odie al papá. Y me dice, no, tampoco. Pues esa es la parte dura. No, de hecho, ese es tu papel. Es la parte dura, es tu papel. El del abuelo es amarlo y perdonarle todo. Así el es. tuyo es ordenarlo. Sí. Si lo quieres hacer enfrente de mí está bien, pero no me toca a mí. No me toca a mí ese rol. No, a los papás yo creo que les toca educarlos, Sí. pero a la vez yo creo que es muy, digo, yo lo vería sanamente de que el niño vea que tiene miedo el papá o la mamá, pero a la vez lo enfrenta y lo lleva a cabo, decir, me va a mover. Sí, acuérdate los niños que se burlan. Ay, papá, ¿a poco tienes miedo? Claro Pues que tengo claro, miedo. todos tenemos miedo. Pero le voy a sacar la vuelta, lo voy a conducir. Ese miedo me movió para Desde que actuar. nacemos tenemos miedo. Y yo creo que el niño vea en el papá que tiene miedo, pero que lo enfrenta, entonces como que siento yo que pudiera entrar la psicología de no hacerlo cobarde, no hacerlo miedoso, porque luego los pueden envolver en su burbujita de cristal y cuando salen le tienen miedo a todo. Es que si agarro el carro voy a chocar, si llego y choco voy a ir a dar al hospital, y si llego al hospital entonces no me van a atender, y nos vamos al miedo. Entonces creo que es sano que el hijo vea, tiene miedo mi papá, pero lo trabajó, lo enfrentó. Entonces si a mí me da miedo, me está dando el ejemplo de decir, pues lo enfrento y órale, y lo vuelvo a intentar. No todo sale a la primera. Precisamente esa es la diferencia entre tu generación y nuestra generación, ingeniero. Que no veíamos en nuestros padres ese miedo, o no veíamos en nuestros padres ese ser humano que tiene de todo como yo. Que llora, que también que se ríe, enoja, que y que tiene también miedo, llore, que se enoja. Exacto, no lo veíamos porque no nos dejaban verlo. El hecho de que yo hoy con mi niño chiquito, si yo fuera mamá de un niño chiquito, yo le dijera, los dos tenemos miedo, pero lo vamos a resolver, provoca que el niño sienta no solamente que estamos juntos, porque también a él le toca participar en solucionar ese problema a su nivel y a su edad. Por ejemplo, un desorden en la mesa. Pues yo desordené, pero tú también. Y si la mami le dice, ¿sabes qué? Vamos a recoger los dos porque yo reconozco que esta parte es la mía y esta parte es la tuya, él se va a sentir acompañado, en lugar de que la mamá le diga, tienes que recoger tu desorden, porque entonces el niño va a venir así. En el miedo, el niño se puede sentir acompañado por los padres. Se puede sentir, yo también tengo miedo y es normal, y yo estoy contigo y lo vamos a resolver. Ahora, lo que tú me decías ahorita, Brendis, que era cómo vencer el miedo, o sea, el miedo al miedo. Hay un punto del miedo, como yo dije ahorita, en donde aquello es tanto que lo único que te queda por hacer es moverte. Eso se llama crisis. La crisis emocional o un ataque de pánico, que también contiene mucho del miedo, yo diría que la mayor parte,
lo que provoca es que te muevas porque te desconoces, no te gusta lo que está sucediendo contigo y quieres poner un alto. La crisis significa oportunidad. Si ya estás en ese punto en donde ya te cansaste tanto de tener miedo, o donde esa crisis por la que estás pasando, de la que eres consciente, ya no quieres que te suceda, es momento de moverte. Y como dije ahorita, tenemos 1000 recursos y 1000 opciones para hacerlo. Usted decía que había que reconocer primero que tiene uno un Primero problema. tengo que reconocer que tengo un problema. Yo hoy en la mañana tuve una paciente a la que yo le decía, cánsate de ti. Porque me decía, es que mi hija ya está cansada de mí. Le dije, pues cánsate tú también de ti, porque la única que lo puede resolver eres tú. Y tu niña está reaccionando de acuerdo al cansancio que tú ya le provocaste porque ya no sabe qué hacer contigo. Porque es una persona que literal vive en el miedo. Y ella no tiene la culpa tampoco. Es una situación que la ha repetido tantas veces que se acostumbró a quedarse, como decíamos ahorita, de víctima. Y la víctima, porque logra muchas cosas la víctima, sobre todo la atención de los demás, pues le es cómodo, es una situación, es una parte muy cómoda en donde yo solo me pongo donde más me duele, o yo solo platico que mi vida es difícil y complicada, o yo solo creo hasta la enfermedad por la que estoy padeciendo y obtengo la atención de los demás y me funciona, y entonces me quedo ahí. Cuando hay una crisis, como en el caso de mi pacientita que dice, ya mi hija no puede conmigo, ya se cansó, entonces yo le dije a ella, no te queda de otra más que moverte y resolverlo. Entonces, como tu niña ya se cansó de ti, cánsate tú también de ti y solo decide, que yo sé que es muy fácil decidir. Las personas que nos están viendo han de decir, pues qué padre, Gloria, pues sí lo decido, y luego ¿qué sigue? Solo decide que tú también ya te cansaste y deja que tu mente busque y encuentre soluciones, porque esa parte ya no te corresponde, porque entrarías en crisis de nuevo, porque estás tan acostumbrada a ser la víctima que no encuentras una salida. Déjalo así, solo di, ya me cansé de ser víctima y ya no quiero serlo. Con ese solo hecho ya avanzaste, porque ya reconociste y porque ya quieres una solución. Deja que llegue, haz lo que tengas a la mano, como dijimos ahorita, todas las opciones que tenemos, y después deja que todo se acomode. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que ese cansancio tuyo te saca de ser víctima y te lleva a una mente resolutiva y a otro lugar, a un lugar más bonito, más cómodo, que no te tenga que sacrificar tanto. Es que yo creo, ingeniero, que podemos caer en la zona de confort, de caer en, pues aquí me quedo, aquí nada me llega, y me quedo en lo cómodo. Y yo creo que el miedo es la incomodidad que te ocasiona a ti, Gloria, a usted, ingeniero, de pues me tengo que mover o me voy a quedar siempre incómoda. A ver, Brenda, en tu experiencia como ginecóloga, que estás muy cerca de la intimidad de las mujeres, que eres confesora, que eres psicóloga, y eres socióloga y eres amiga, aunque te prohíben involucrarte, los consejos de los expertos que dicen que las mujeres no deben tener afecto por sus pacientes, pero yo creo que humanamente eso es imposible. Vamos al nombre del programa, eso de que dijimos, mujer, yo te pregunto, ¿cobarde o víctima? A ver, ¿todas las mujeres en algún momento de la vida son cobardes o son víctimas o son ambas cosas? Ambas. Yo puedo poner un ejemplo, por ejemplo, en mi consultorio, me llega la mujer primeriza, traigo prueba de embarazo positiva. Ya al ver esas 2 rayitas positivas, ya te entró miedo. Miedo a si se va a lograr el embarazo, miedo a si voy a ser buena mamá, miedo. En lugar de la emoción. En lugar de la emoción de, oye, estoy embarazada y qué padre. Les causa miedo. Estoy viendo las 2 rayitas en la prueba y yo ya estoy miedo, ya me incomodo. Si me voy a un extremo, se pierde el embarazo, la mujer vuelve a intentarlo. Vuelve a buscar un embarazo y llevarlo a término. Ahora, nace el niño y miedo de, ya lo tengo aquí, ¿y ahora qué voy a hacer con el bebé? Pero ya viste que puedes, entonces viene el segundo y el tercero y el cuarto hijo, dependiendo de lo que la mujer ¿Cómo le digo a mi pareja? ¿Cómo le digo a mis papás? De todo tenemos miedo, ¿verdad? De todo. ¿Cómo enfrento a mi suegra, que ahora ya no la voy a sacar de la casa porque está embarazada? No sé. Sí. Bueno, Sí. son la realidad. El miedo también de adultas. Yo tuve una paciente que ya está recibida, que ya trabaja, que ya gana dinero, comprueba, y es que qué miedo porque vivo con mis papás y me van a correr, y vuelta el novio y le dice, no pasa nada. El miedo, no va a pasar nada, pues nos juntamos, nos casamos y tenemos al bebé. Y le dije, pues a lo mejor si me dirías tú a los 15 años estoy embarazada,
pues chin, te la vas a ver más difícil, porque pues te falta la secundaria, la prepa, la carrera. Ya a los 30, pues, no pasa nada. Y te vas a enfrentar al juicio social y a las burlas y a la crítica. Yo soy de la idea de, pues yo recibo la crítica. Lo que me aporta lo tomo, lo que no me aporta lo suelto. Al final del día, pues ni me mantienen, ni me dan dinero. Lo que piense la gente de mí, no me importa. Que si me casé una vez y me divorcié y que están diciendo, que digan, lo vuelvo a intentar. Porque venimos a ser felices y el miedo impide llegar a esa felicidad. Gloria, ¿qué mal es la mujer con la mujer? La mujer con la mujer, bueno, fíjate, nosotras como mujeres representamos mucho el identificarnos con la otra. Y a veces antes el tiempo era como de juzgar. Siempre estábamos viendo hacia afuera y lamentablemente lo que yo no veía en mí y lo que no me gustaba de mí era lo que yo veía en la otra. La mujer significa que yo tengo que ayudarle, por ejemplo en mi caso como terapeuta, que yo tengo que ayudarle a sentirse bien con ella misma, a sacar fuerza, lo que hablaba ahorita Brenda, del miedo a todo. De pronto nos invade el miedo y lo que mi trabajo como terapeuta logra en esa persona es, toma lo que hoy tienes, no lo puedes cambiar. Por ejemplo, un caso así muy parecido, un embarazo y no sabemos qué hacer. No lo puedes cambiar, pero tienes que avanzar. No te puedes quedar donde estás, no puedes suspender el embarazo a menos que lo decidas. No te puedes quedar en el tiempo suspendida, solo tienes que ver qué va a suceder. Y si te da miedo todo lo que vaya a suceder, cámbialo, porque desde la mente todo se puede. Afortunadamente, la mente es maravillosa y es poderosísima. Pero la mujer juzga cruelmente a las mujeres. Sí, ahorita ya no, ingeniero. O son cómplices o son... Exacto. O somos juiciosas o somos criticonas, así... dicho muy señaladoras, ¿verdad? Señaladoras, castigadoras, o somos la que te ayuda, la que te acomoda, la que te acompaña, la que te aconseja. Pero te repito, ingeniero, está cambiando. Hay más ahorita ya nos vemos, sí, más de cómo te ayudo. Y si no te ayudo de perdido, ni te juzgo ni me meto contigo, eso es lo mejor que podemos hacer. O sea, si no te puedo ayudar o si no me parece lo que está sucediendo contigo o lo que tú eres o lo que tú haces, simplemente creo distancia, sin juicio, para que tú sigas con tu vida y para que encuentres en algún momento el camino, si es que el camino fuera malo. A veces la diferencia de opiniones, de ideologías, que ahorita está muy disparada totalmente, está en extremos, provoca que nos separemos. Y yo diría que la separación física o temporal es justa y está bien, en lugar de involucrarme tanto, porque si yo me encuentro, por ejemplo, con una persona, ya hablando fuera de mi consulta, con una amiga que es muy depresiva, que es muy negativa, que es muy miedosa, no va a cuadrar conmigo, no me voy a sentir a gusto y voy a empezar a juzgarlo, voy a empezar a castigarlo, voy a empezar a criticarla muy severamente y no le estoy haciendo bien. Como no cuadra conmigo, pues creo tantita distancia, la quiero mucho, estoy al pendiente de ella, si es necesario la ayudo, pero no me involucro porque no me siento en esa misma sintonía donde ella está o en ese mismo nivel emocional o vibracional en donde ella está, pero no juzgo. Sí existen mentalidades que se oponen totalmente, lo que decíamos ahorita, lo que tú decías de una mujer embarazada y no voy a sacar a la suegra de la casa porque la suegra va y se mete y juzga y quiere hacer cambios y te quiere hacer cambiar de idea también a ti y te critica y todo lo demás. Entonces yo siento el enemigo muy cerquita. Si yo fuera la mujer embarazada, esos sentidos se activan porque el enemigo anda cerca y porque me siento en peligro. Y al final va a haber un conflicto o va a haber una chica embarazada que se está guardando tantas emociones en contra de la suegra que un día los va a sacar o le está creando miedo, por ejemplo. Ahí es distancia. Hay, por ejemplo, el decir no o el poner el límite me causa miedo. Es que se va a enojar mi pareja, se va a enojar mi suegra. Y si se enoja, ¿qué? Tiene dos trabajos, enojarse y contentarse. Aquí el chiste es enfrentar a lo mejor el decir no. Es que tenemos que aprender a ser directos, que es lo que nos falta y es lo que no nos enseñaron desde chiquitos. Por eso yo invito a los papis, los papás de los niños chiquitos, enséñenles a decir lo que necesitan y lo que quieren sin que sea un mandato o sin que sea una decisión definitiva. Por ejemplo, si vamos todos a ir a comer, pues cada quien que quiere comer y decirle a ese niño, no sé, Mario, vamos a ponerle Mario, ok Mario, hoy no vamos a ir a donde tú quieres ir, pero te prometo que a la otra te toca a ti elegir. Le estamos tomando en cuenta, lo estamos escuchando. O
Y yo le digo esto a los chiquitos que tengo en consulta. Le digo, levanta la mano para pedir permiso de hablarle a tu papá si te está regañando. Porque tengo una chiquita que dice, no, es que mi papá no me oye. Le digo, dile que quieres opinar, que es injusto lo que te está diciendo. Es que yo le digo, pero él sigue hablando. Entonces le digo, levanta tu mano. Levantar la mano es de, ok, ¿quieres decir algo? Porque es lógico, es como cultura general. ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que está siendo injusto y que no es como tú piensas y que me siento maltratado, que me siento humillado, que me siento lastimado, que me están dando ganas de llorar o que estoy enojada. Y entonces puedes lograr que esa autoridad que tienes enfrente te dé la opción de opinar. Cuando somos adultas, esa autoridad es la suegra, metiche que llegó y me quiere cuidar porque estoy embarazada. Como me acostumbré a hacerlo porque lo aprendí desde la casa, desde que era muy chiquita, no me va a costar. Y le voy a decir, suegrita, tía, doña María o como se llame, discúlpeme, pero gracias por estar aquí, la quiero mucho y sé que lo hace por amor, pero quiero que todo suceda en mi casa como yo quiero, como a mí me gusta. Entonces siempre lo voy a escuchar. Si usted me quiere dar un consejo, encantadísima, pero no quiero que en un futuro esto cree un conflicto que nos pueda separar. Bueno, a la suegra le va a lastimar. Vamos a ir al segundo corte, discúlpame, sí. Gloria, sí. Para entrar al último bloque en el que hablaremos de cómo enfrentar los miedos. En un minuto regresamos. Estamos en Ciudad Digital, en el segundo programa de esta saga, Mujer, Cobarde o Víctima. Estamos hablando de los miedos de las mujeres. Conduce conmigo la doctora Brenda Hernández Gutiérrez y está con nosotros Gloria Elisa Niño Obregón, terapeuta, experta en el control de emociones. Como una conclusión de los dos bloques anteriores, podíamos pensar que la mujer en sí misma es la única que puede resolver sus miedos. Nadie puede ayudarle. Inclusive aquellas mujeres que están solas, y peor aún, aquellas que estando rodeadas de gente se sienten solas. Así es. Ellas son las únicas que pueden darse la fuerza, resolver, enfrentar sin confrontar o confrontando cuando no hay otra opción. Es que todo cae en el qué tanto te quieres tú para ciertas circunstancias y poderlas enfrentar. Pero si tú vives siempre con miedo, te va a paralizar, te vas a quedar donde mismo, en todos los contextos. Entonces, ¿qué le decimos a las mujeres? ¿Cómo? Brenda, Gloria, ¿qué le decimos a las mujeres ahorita? ¿Qué les decimos para que salgan de esa zona de confort, que no se atoren a sí mismas, se valoren, que se quieran, que se amen? Yo le diría, no te dejes, nada más. Hay una parte tuya que puede pelear y puede lograr lo que tú quieras, por ti o por los demás. A veces es resguardar a mi familia, a veces por los hijos, por mis padres, por la sociedad, por las demás mujeres, pero siempre actúa y pelea. Yo te garantizo que solo es brincar esa barrera, como decía ahorita la doctora Brenda. Nos da mucho miedo, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que no fue tan difícil y lo quiero volver a hacer. En realidad lo que está sucediendo contigo, si tú estás en una situación extrema en la que el miedo te está paralizando y no sabes qué hacer, es que la vida, aquí sí que ya no hay un victimario, no hay una persona, no hay una situación, no hay un entorno ni un ambiente. Vamos a hablar de alguien que está trabajando en algún lugar y la oficina es un caos. No se vale que digamos que los demás, porque no podemos echar culpas, todo lo estás causando tú, de alguna manera tú lo estás generando porque tu mente lo permite. ¿Cómo te vas a reactivar en esa otra parte tuya, que es una guerrera que está lista para luchar y lo hace? Solo decide hacerlo, da un paso pequeñito, levanta la mano, di lo que piensas. No lo lograste, levanta las dos manos. No lo lograste, ve y habla directo. No lo lograste, ve y quéjate.
Solo muévete. Yo te diría eso. Son 2 palabras, 3 palabras nada más. No te dejes. Utiliza todo lo que tienes a la mano. Tienes que ser valiente. Lo puedes lograr. Eso es lo único que te detiene. Y como decía el ingeniero ahorita y lo decía Brenda, la única o el único, porque también hay hombres víctimas que están sufriendo, padeciendo mucho, sobre todo ahorita con los temas de los divorcios. Como la mujer está siendo muy protegida por las leyes, hay ocasiones en las que las leyes son injustas y le están dando con todo al papá que quiere ver a sus hijos o al proveedor que de pronto está explotado y se le pide más. Yo no sé si es justo o no es justo, lo único que sé es que la victimez se da de los 2 lados. A los 2 les digo, hombre, mujer, niño, niña, adulto, lo que seas, no lo permitas, solo está en ti, depende de ti. Agarra fuerza, respira profundo, aviéntate una vez y luego otra vez, al ratito ya te va a funcionar y te va a gustar, no te dejes. Claro, y entonces yo para concluir diría, tengo miedo, lo acepto, que me penetre, que me invada, respirar, ¿qué voy a hacer? Actuar, o mi plan de ataque, lo llevo a cabo y avanzo, porque siempre se puede. No quedarme en mi zona de confort, decir, qué miedo y mejor le huyo, porque a la vuelta de la esquina se te va a volver a presentar, porque la vida es bien sabia. No quisiste enfrentar el miedo ahorita a X cosa, más adelante vuelve a venir el mismo miedo más fuerte que te va a obligar a enfrentarlo. No lo quieres enfrentar, va a regresar otra vez más fuerte hasta que digas tú, ya entendí, tengo que trabajar este miedo, enfrentarlo, vencerlo para poder moverme. Brenda, Gloria, 10 minutos dediquemos a explicar los otros miedos que no hemos explicado a detalle, para al final concluir en 5 minutos con algunas ideas. Recordemos que no es un programa de feminismo, es un programa que intenta informar y orientar a las mujeres en los temas que les duelen. ¿Qué diríamos? ¿Qué nos falta decir de los miedos, de los tipos de miedos que hay, que enfrentan las mujeres? Algo que hayamos pasado muy por encima en el caso de los miedos. Al fracaso mencionabas. Al fracaso, al abandono. Pero en esa parte del fracaso, profundicemos unos minutos en eso. Bueno, el fracaso es una oportunidad de volverlo a intentar. El fracaso es un intento que no se logró. El fracaso es una vez que yo me aventé a algo, a un proyecto de lo que sea, que puede ser desde una receta en donde quiero hacer una pasta rica y me quedó súper salado, se me recoció, hasta el intento de un negocio que no resultó. Puede contener 1000 temas. El fracaso nos lleva a 2 opciones: o lo intento de nuevo y ahí está la resiliencia y ahí está la formación que se me dio y ahí están las veces que me caí, me levanté y lo intento 1000 veces y no me voy a cansar hasta lograrlo, o me doy por vencido y me retiro, y ahí entra el miedo. Cuando el miedo es suficiente, me retiro y digo, nada, no tiene caso, desde que lo estoy intentando y veo que no va a dar resultado, desde ahí me retiro y digo, no tiene caso, no va a funcionar. Eso significa que tengo mucho miedo, pero también que tengo muchas inseguridades dentro de mí, pero que me están limitando. Una y otra vez. Sí, y el otro lado es lo intento 1 y 1000 veces. Es cuando me vuelvo terca y cuando el miedo lo vencí, si es que existió, y a veces no existe el miedo. A veces yo me aviento y me aviento y me aviento. Hay personas que son así que me encantan, que no se dan por vencidos y otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo logran. Eso va mucho en la mente y también va mucho con la formación. No forma parte de la personalidad, porque ninguna personalidad contiene el miedo como tal. Ninguna. ¿Eso es resiliencia? Eso es la resiliencia, es me caigo, me levanto 1000 veces y no me doy por vencida y cada vez me vuelvo más terca y cada vez lo hago con más fuerza. Esa es la resiliencia y esa es una manera de vencer el miedo, y eso significa que el fracaso para mí existe como una oportunidad, no como una opción para retirarme ni como una manera de darme por vencido. No conformarnos. ¿Recuerda esa frase que compartimos alguna vez? El que intenta puede perder. El que no intenta está perdido. Sí. Pero de lo perdido sacas un crecimiento. De acuerdo, sí, pero una oportunidad. Pero tiene que ver con intentar y volver a intentar y volver a intentar y caerte y levantarte. Solo el que se ha caído sabe el esfuerzo que implica levantarse. Claro, y es como yo hablando con amigas, digo, me caí, me raspé, pues ni modo, me limpio, me arreglo la herida y le sigo. Nadie va a venir a levantarme. Y hablamos de las raspaduras de la vida, no de claro, de los sartenazos de la vida, pero si yo no me levanto y me quedo tirada, pues nadie va a venir a decirme, hay que amar las cicatrices, ¿verdad? Hay que amar las cicatrices. Es que de las cicatrices se aprende. Sí.
Cada Sí, cicatriz se aprende. Desde un chiquito que se cayó y se raspó la rodilla, literal una cicatriz física, que se limpia y va otra vez y lo dejamos y no decimos nada. Ese chiquito va a ir otra vez, se va a aventar y se va a volver a raspar, va a venir llorando, se va a limpiar y va a volver ahí. Es naturaleza humana, la vamos perdiendo con el tiempo. Pero si tomamos, que ese es otro nivel de conciencia, o es una inteligencia superior, si tomamos cada vez que vivimos una experiencia y fracasamos como una lección que entendimos y aprendimos, ya estamos del otro lado, ya lo logramos. ¿No se acuerdan de aquel dicho bueno, también de hace tiempo? El niño que le dice al papá, papá, me caí del caballo. Dijo, mi hijo, ¿y se volvió a subir? No, pues me caí, me dio miedo. No, pues respire hondo, haga un esfuerzo y cuando se sienta seguro, vuélvase a subir. Al caballo. Y caerse está bien. El problema es no volverse a subir. No volverse y a levantar. empezarle a tener miedo al caballo. Levántese, muévase, pero eso es una moraleja para la vida en general, ¿no? Claro, yo tengo una frase que me gustó mucho de Alberto Espinosa que dice, la valiente antes fue cobarde y si has sido pequeña cobarde, puedes acabar siendo una gran valiente. El chiste es enfrentarlo y tener el coraje y la decisión de decir, lo voy a enfrentar y no me voy a quedar como una cobarde, como una miedosa, no. Yo me quiero convertir en una valiente. ¿Terminamos la parte de los fracasos o hay que repasar un poco más de los tipos de fracasos? Pues fracasos hay muchos. Violencia, pues no se diga, desde casa, desde en el trabajo, desde la ciudad. El abandono Vamos también. a tener un tema que hable de la violencia en general, de los daños, ¿verdad? De los daños, claro. Pero miedos va a haber en todos lados. Desde el abandono es que si me deja, bueno, si te dejas porque no hay amor suficiente. Y si me estoy en el miedo de que me va a abandonar, entonces la inseguridad que me va a causar, entonces te falta autoestima y amor propio. Si se quiere ir, que se vaya. ¿Sí me explico? Pero vencer el abandono. Al final de cuentas el abandono o el miedo como tal no te va a matar. No mata. Y creo que como emprender también da miedo, que por ejemplo el autor Pepe Mora, del libro que he leído de miedo a emprender algo y luego miedo a fracasar, me salió una imagen que a lo mejor ahí se va a ver publicada, donde te dice un recordatorio, haz que tus miedos tengan fecha de caducidad. Yo quiero destacar un miedo que también existe mucho, el miedo a la enfermedad. Lamentablemente, si tenemos miedo a enfermarnos, enfermamos, porque la mente es poderosa hasta para eso. Y si tenemos una mente positiva, una mente poderosa, una mente consciente, decidimos darle permiso a nuestro cuerpo de sanar lo que sea que lo está invadiendo, un virus, una bacteria, hasta una célula cancerígena. Cuando yo tengo esa dinámica de, primero, un control emocional en donde no tengo miedo y después una conciencia en donde yo decido que sí, que mi cuerpo fue creado de manera perfecta, tú lo sabes, doctora, eres experta en eso. Sí. El cuerpo se autosana todos los días, hay órganos que se autorregeneran cada cierto tiempo, las células muertas de nuestra piel se caen a cada momento y sale piel nueva. Prácticamente somos una máquina perfecta. ¿Pero por qué enfermamos? Por la emoción que dejamos que se quede ahí, que se desborde y que se vaya a nuestros sistemas, y porque tenemos miedo a la enfermedad. Y lamentablemente cuando perdemos esa salud es muy difícil de lograr avanzar o solucionar cuando ya se fue a un extremo de gravedad. Cuando la vida está en peligro es cuando sentimos que la estamos perdiendo porque no fuimos tan conscientes como para detenerla a tiempo. Es un tema totalmente que ya existente, pero también es un tema que con el tiempo la humanidad va a aprender a dominar y a controlar. Con la ayuda de los médicos, que son los que nos dan esa tranquilidad. Yo le decía a Brenda el otro día, le digo, es que el médico, el sacerdote y el abogado, bueno, el abogado no tanto, ¿verdad? Pero el médico y el sacerdote son dioses, porque nos dan lo que nosotros no podemos tener por nosotros mismos, lo que no podemos encontrar en la esquina o en un libro que nos pudiera enseñar. Son personas que nos ayudan demasiado, y si yo tengo confianza y fe en ese médico o en ese sacerdote, voy a lograr quitar ese miedo. A veces lo puedo lograr por mí misma, eso sería ya en un grado superior de evolución de la conciencia, como yo lo decía ahorita, pero el miedo a la enfermedad es un miedo también muy latente y muy vigente, que no sabemos cómo controlar. Sobre todo, acordémonos de pandemia, ingeniero Brenda, ¿cómo estábamos? Estábamos con miedo siempre
Había gente, le llamaron de hecho la enfermedad del miedo, que moría por el miedo que le tenía a la enfermedad. Cuando nos dicen la palabra cáncer, prácticamente nos vamos y nos formamos en la fila de los que van a morir, porque nos da tanto miedo la pura palabra por las estadísticas y lo que sabemos, no nada más porque se nos ocurrió. Entonces el miedo a la enfermedad es otro miedo que debemos aprender a controlar. Los jóvenes que recién ingresan al mercado laboral, que lo hacen con miedo por que no se sienten capacitados o les han dicho que es una selva que se los va a tragar enteros, pero que llegan a ellos y no usan las herramientas de la responsabilidad, del compromiso, de la entrega, de la lealtad hacia los empleos y que no tienen hambre de aprender, de conocer, de aportar, pues nunca se integran y nunca se sienten que aportaron, que crecieron, que son parte. Yo creo que también el no ser parte es un problema que transforma los miedos en cobardía. Exacto, y son personas que se quedan siempre ahí en un logro de éxitos o de objetivos muy bajo. A veces no lo puedes entender, ingeniero, porque todos tenemos una capacidad extraordinaria de lograr nuestros objetivos, y en el área profesional o económica la necesidad nos tiene que mover a lograr crecer, o a lograr ganar más dinero, a lograr tener lo que se nos antoja, desde un coche, una casa, hasta un dulce en la mano para podérmelo comer y tener ese dinero para poderlo comprar. Pero si yo tengo miedo, es una limitante muy pesada que no me permite avanzar. Y hay personas que no tienen ni siquiera una preparación y lo logran. Ahí es donde dices, ¿qué onda con todo esto? ¿No? ¿Dónde está la injusticia o de qué se trata? Se trata, y otra vez volvemos a lo mismo con lo que empezamos hace ratito, a irte dentro de ti, reconocer que hay algo que tienes que vencer y empezar a trabajar en eso. Para poderlo lograr. Perdón que interrumpa rápidamente. El miedo, como tal emoción, te puede enfermar. Una ansiedad, y de la ansiedad a la crisis de pánico, y de la crisis de pánico a encerrarte en tu casa, a terminar yendo al psiquiatra por no querer enfrentar el miedo. El miedo, no sé de qué otras formas se pudiera manifestar, Gloria. Hay miedo hasta para ir al psiquiatra. Gastritis La o gente miedo piensa, estoy loco, no debo ir al psiquiatra. Es que el psiquiatra es de los locos. Por favor, ve con expertos que te ayuden a orientarte. ¿Quién dijo que el psiquiatra es de locos? Sí, pero ese es el estigma social de esa profesión, ¿verdad? Pues igual que los terapeutas. Yo hace 1000 años, hace como 20 años, cuando empecé a ejercer esta profesión que me encanta, yo tenía que poner distancia entre las sesiones, porque a la persona le daba vergüenza que la vieran salir o entrar a mi consultorio. Entonces yo buscaba que no se encontraran, que no se cruzara nadie con nadie, porque les daba vergüenza. Ahorita hacen antesala y se toman el café y se ponen a platicar, ¿verdad, doctora? Claro. Porque bueno, nos encanta, y aparte hasta ahorita es un orgullo decir, me estoy tratando y estoy yendo con alguien. Las pláticas ahorita en las reuniones son esas: ¿con quién estás yendo porque te ves diferente? ¿O quién te ayudó a lograr vencer lo que tú hayas vencido, los miedos, por ejemplo? El psiquiatra es lo mismo. Ahorita andamos buscando al psiquiatra que me tranquilice tantito. Yo a veces dirijo a mis pacientes con el psiquiatra: dile que te dé una pastillita, un antidepresivo o un ansiolítico ligero, nada más para que me permita a mí trabajar en tus emociones. Pero apenas estamos en ese cambio, ¿sí? Antes no, como nos enseñaron a quédate con lo tuyo y procésalo tú solo, y qué vergüenza que los demás se den cuenta o te vean, pues entonces ahora sí que me costaba demasiado, y a veces así me quedaba. Gloria, estamos al final del programa. Sí. Al agradecerle que nos haya ayudado a orientar a las mujeres, porque aquí solo queremos orientarlas y que estén más informadas. No les vamos a decir cómo resolver sus cosas. ¿Algún mensaje que le quiera dar en un minuto a las mujeres de Coahuila? Sí. Bueno, quiero que sepas que eres una mujer extraordinaria y maravillosa, que fuiste dotada de una mente poderosa igual que la de los hombres y la de todos los demás, que tienes esa capacidad y tienes la inteligencia, que puedes lograr lo que quieras, que si tú quitas esas limitantes, lamentablemente venimos de una herencia de sacrificio como mujeres por cultura general, y esa lo tenemos que quitar para poder avanzar. Y si tú tienes conciencia y tú sabes, o le estás pasando mal o no te gusta algo de tu vida, busca ayuda. Ya te dije que hay 1000 opciones, busca cualquier terapeuta. Hay muchas también opciones de terapeutas excelentes en Saltillo que te pueden ayudar. Busca la manera de salir de ahí. Volvemos al mismo tema, lo dijimos ya 2 veces aquí: todo está dentro de ti, y si tú buscas dentro de ti vas a encontrar esa respuesta. Ámate a ti, considérate primero que a los demás, porque si tú te sanas y te liberas y te conviertes en la perfección
perfección o en tu mejor versión, eso lo vas a poder dar a los demás. Piensa que es por ti y es por los que vienen después, si tienes hijos y si algún día los tendrás. Piensa que hay muchos beneficios a partir de una decisión que tú estás tomando porque hay una situación en tu vida que ya no te está gustando. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Brenda, concebimos esta saga de 6 programas porque aunque Ciudad Digital te habla de navegar por la modernización de las ciudades, no podemos atrevernos a concebir una ciudad moderna sin una sociedad que se actualice y una mujer que se fortalezca. Sí. Hoy que analizamos en este programa los miedos de las mujeres, dinos qué programas siguen. El siguiente ¿Cuáles son los temas que siguen? Es discriminación laboral, porque yo creo que todas nos hemos enfrentado al miedo a ir a pedir ese trabajo y si nos lo niegan, pues ya no queremos volver a intentarlo, que volvemos al miedo. Entonces vamos a hablar de lo que es la discriminación laboral de la mujer, desde pedir el trabajo hasta dentro de ya lo laboral. ¿Qué otros temas siguen para los siguientes programas? ¿Los traes ahí? El siguiente sería, no los traigo así mentalmente, Quien tenga el rol interés, de la esté mujer, pendiente de los siguientes programas los jueves a las 12. el rol de la mujer dentro de la sociedad. Otro es dentro de la cultura, la religión y los tabús. Y finalizaremos con los daños que pudieran dejar los miedos en la mujer. Bueno, ¿alguna conclusión para las mujeres? Yo voy a ser muy breve. Mujer, ponle fecha de caducidad a tus miedos. Mientras tú no los enfrentes y trabajes, te vas a quedar en el pozo. Y se trata de salir del pozo y avanzar. Yo le diría a las mujeres de Coahuila que, siendo el más inexperto en este panel, mi opinión es que ser cobarde no es el problema, tampoco el ser víctima. Lo serio es ser una cosa o la otra sin querer serlo. Mujer que se valora hará lo necesario para superar sus miedos, para no ser una víctima ni de sí misma, ni de su pareja o de los demás. Tampoco será una cobarde ante la vida y sus circunstancias. Muchas gracias, Brenda, por tu esfuerzo de estos programas, por ayudarnos en Columnas de México a traer expertos como Gloria, comprometidos con que la sociedad mejore, que se cure, que se fortalezca y que enfrente lo difícil de la vida. El compromiso es el próximo jueves 4 de enero con el tema Discriminación laboral. discriminación laboral, circunscrito en lo que le duele a las mujeres, en si la mujer es cobarde o es víctima. Muchas gracias.